Especial Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Un saludo cariñoso, queridos cristovidentes que ven el mundo con los ojos de Jesús. Vamos a conversar con Monseñor Lucio Ruiz, quien es el secretario del Dicasterio para las Comunicaciones. Un tema bien interesante poder conversar con él. Monseñor Lucio, muchas gracias por darnos este rato aquí en Cristovisión. Muchas gracias a ustedes. Un cordial saludo a todos los que nos están viendo. Ya se dieron cuenta por el tono de dónde es. Yo soy argentino. ¿Y de qué parte de Argentina? Santa Fe, una ciudad que está cerca de Buenos Aires, ¿no? 600 kilómetros. Bueno, esto del CELAM para usted ya es conocido. Usted estuvo aquí, trabajó aquí. Bueno, yo vine a hacer un servicio como ejecutivo en los años 96-97. Pero claro, esta no era la sede, estábamos en Usaquén, con la presidencia de Óscar Rodríguez Madradiaga y del secretario general Jiménez Carvajal, Jorge. Una época muy linda, la verdad que una experiencia continental profunda, misionera, ¿no? de grandes amor y servicio al continente. Fue una experiencia que me marcó mucho. El tema de la vocación de las comunicaciones, usted tiene ya trayectoria ahí, que ha conocido mucho, se ha formado. El tema, ¿le gustó las comunicaciones? Perdón, usted me quiere decir que soy viejo. No, pareciera, digo, pareciera. Digo. Es tomapelo, van a ver ustedes, en Colombia decimos tomapelo, ¿no? Tomapelo, pero eso es bueno, eso es bueno. Siempre se formó por esa línea. Bueno, sí, digamos que desde el seminario ya mi obispo me ha puesto a estudiar sistemas, ¿no? Y bueno, después en el tema de la comunicación social, la informática, ¿no? Desde el inicio del proyecto de la red informática de la Iglesia en América Latina, la RIAL, creada por el Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales en Vaticano, y el CELAM juntos, ¿no? Nosotros en Argentina lo comenzamos inmediatamente y mi obispo me puso allí, yo estaba apenas ordenado, ¿no? Y me puso a trabajar en eso. Y bueno, fue ese el proceso que me llevó, digamos, a pasar después a la Conferencia Episcopal Argentina para trabajar siempre sobre esta red, y después el CELAM me llamó justamente para coordinar a nivel continental. Y de ahí, bueno, ya pasé a la Santa Sede. En ese tránsito de tantos trabajos y servicios, pues también el mundo comunicacional fue cambiando. Era muy importante la radio, sigue siendo importante, la televisión, pero empezó usted a ver en esa transición cómo se posicionaba cada día más el mundo virtual, el mundo digital. Claro, porque, digamos, a ver, el proceso comunicativo es cumulativo, ¿no? O sea, la radio nació y nunca perdió su lugar. Cambia la modalidad en la cual se transmite o el dispositivo en el cual se recibe, pero el lugar, digamos, como tiempo y como espacio, siempre lo tiene. Cuando uno está viajando, pone la radio. Cuando uno está haciendo las tareas de la casa, pone la radio. La radio es una compañera de la vida, por eso es muy importante, incluso para la Iglesia, tener un buen servicio radial, porque es, digamos, de los medios más compañeros del caminar, del simple caminar humano, ¿no? O sea, cuando uno está manejando no puede hacer nada, pero sí puede escuchar un buen programa, una buena meditación, un buen comentario, rezar el rosario, mil cosas, ¿no? Y por eso es importante que la Iglesia tenga esta atención a tener un buen servicio radial. Cambian las modalidades, porque ciertamente la digitalidad lo penetra todo, y entonces ofrece modalidades distintas, de la web radio al DAB, muchas cosas, pero el servicio, en cuanto a servicio, digamos, ha mantenido siempre su lugar. Lo mismo con la televisión, ¿no? Que hoy, digamos, tal vez el aparato pierde su lugar, ¿no? A mí me gusta siempre comparar la era digital, ha cambiado el paradigma. Antes de la era digital nosotros teníamos un tiempo, un espacio, un servicio con un dispositivo propio. Por ejemplo, ¿querías mirar televisión? Bueno, estaba la salita de la televisión con los sillones, el aparato, o sea, un lugar, un aparato, el televisor, que solo hacía televisor.
Había un tiempo, cuando uno llegaba a las 8 miraba y después miraba la película, había un tiempo. Y estaba el servicio televisivo. ¿Querías escuchar la radio? Estaba arriba de la heladera y es cuando estabas lavando los platos, ¿no? Entonces había un lugar, un tiempo, un dispositivo, un servicio. ¿Querías escribir un mail? Te ibas a la salita donde estaba la mesita con la computadora, un tiempo, un espacio, un dispositivo, un servicio. La era digital, ¿no? Con el nacimiento de los dispositivos inteligentes, los smart devices, el teléfono para entenderse, hace convergente todo. Y entonces, el tiempo es cuando vos lo decís. El espacio es cuando vos lo querés. El servicio es convergente porque nadie busca o el video, o el audio, o el escrito. Vos querés ver una noticia, la querés ver ahora y aquí, y el dispositivo es uno para todo. Y lo ves todo junto. Por eso lo que se cambia son los paradigmas incluso de producirlo. Porque si el usuario ya no tiene tiempos, espacios, dispositivos y servicios distintos, sino que tiene un solo punto de convergencia, tenemos que nosotros los comunicadores pensar en un servicio también convergente, donde ya no se puede pensar en la imagen o el texto o el sonido, sino que es un servicio multimedial, que también tiene que ser declinado con las distintas tecnologías, porque los más pobres también tienen que recibirlo, entonces no puede ser todo full calidad, ¿no? O sea, es complejo pero es convergente. Y la convergencia fundamentalmente está en cómo erogar el servicio. Sin lugar a dudas, para comunicar la buena nueva de Jesús, hay que emplear todas estas iniciativas. La iglesia siempre estuvo ahí siempre empleó los medios, el arte y todo lo demás. Pero ahora viene una cosa muy fuerte que es todo este mundo, del metaverso y demás. Hay muchas experiencias, pero ¿cuáles son las experiencias o cuáles son los rasgos que deben destacar si se desea hacer presencia evangelizadora en esto? Yo creo que el punto inicial está en no pensar en la iglesia tiene que usar estos medios, porque es ahí exactamente donde nace, digamos, por decirlo de alguna manera, el error, ¿no? Porque entonces yo tengo mi misión y uso algunas cosas para. Porque la cultura no es así. O sea, la cultura está embebida de una realidad con la cual está hecha. Para hablar por teléfono, vos no estás pensando en usar el teléfono. Lo tomás y hablas con tu madre, con quien sea, ¿no? Con tus amigos, te trabajas. Entonces, se ha superado altamente por el avance de la tecnología el tema de usar. Vos no estás usando la luz eléctrica para iluminar este lugar. O sea, sí se usa, obviamente, pero no está el concepto usemos una cosa como si fuera una cosa externa. Es natural. Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? el autor del Principito, decía que cuando la tecnología está más avanzada, se mimetiza, desaparece. De hecho, no estamos usando la electricidad, o sea, es evidente que esté, ¿no? Y por eso, digamos, se utiliza, se vive con. En los medios de comunicación, nosotros como iglesia tenemos que tener también ese acercamiento. Porque si nosotros pensamos en usar el dispositivo, bueno, ahora voy a hacer mi mensajito, estamos dividiendo los procesos que en la cultura no son así. Si uno ve a los jóvenes, por ejemplo, los niños, qué sé yo, ¿cómo viven con el celular? Quieren, o sea, con sus amigos que están lejos le muestran su helado, ¿no? le llaman por teléfono, mandan un mensaje. O sea, es una naturalidad en un ambiente que se comparte. Es un ambiente natural. Y entonces nosotros tenemos que razonar en ese concepto de una cultura que tiene sus objetos, sus realidades, sus dinámicas. Y en esa dinámica tenemos que entrar nosotros. Porque si nosotros lo concebimos como una cultura en la cual Cristo tiene que estar presente, ya no empezamos a usar o tener que hacer el Twitter, tener que hacer la web, tener que hacer el programa. No. Se hace naturalmente porque estamos insertos en un ambiente
con un lenguaje, con un instrumento, con una manera de ser. Eso significa que tenemos que trabajar mucho más en nuestra identidad y en nuestro proceso de conversión. Consecuencia de eso será... Porque es nuestra manera de ser en esta cultura. O sea, nosotros, para poder evangelizar la cultura, tenemos que estar dentro de esa cultura, pero no como algo que te ponen arriba, digamos, un pedazo que queda externo. Tenemos que penetrarlo para poder redimirlo, para poder ayudar a que las cosas que están mal no estén, que las podamos iluminar, que las cosas que son buenas se potencien. Vos me citabas el metaverso. Es una cuestión, digamos, muy compleja, digamos, porque es todo a descubrir, ¿no? O sea, es una realidad que is coming, ¿no? Está llegando y no sabemos cómo va a ser, ni siquiera los productores la saben, ¿no? Pero la manera de comprenderla no está en hacer, digamos, separarnos y hacerlo un juicio, sino está en ver desde adentro la realidad, lo que puede, lo que no puede, los elementos antropológicos que pueden, digamos, ser favorecidos, los que pueden ser dañados, para darle un marco, para acompañar el proceso, para ayudar a la cultura a vivir una realidad que de todos modos está continua con nosotros y nosotros. Eso es una cosa importante. No nos están preguntando si hacer esta red social, si crear este tipo de aparatos. No, la cultura tiene su camino. Lo que nosotros tenemos que tener es un valor fuerte en la cultura, con una palabra, digamos, que sea de peso porque conocemos, porque sabemos, porque no tocamos de oída o desde afuera, sino que somos gente que conoce la realidad y porque la conoce puede hablar, y porque la conoce puede hacer, y porque la conoce puede, digamos, ayudar a crear procesos culturales, que fue lo que hizo siempre la Iglesia, primeriar en la cultura. Monseñor Lucio Ruiz, hablemos sobre el dicasterio de las comunicaciones. Ahora, antes se llamaba Consejo Pontificio, ahora es dicasterio. Esto tiene un sentido, pero también hablemos de lo que significa el dicasterio en estas dinámicas nuevas que el mismo Papa Francisco ha ofrecido a la Iglesia. Bueno, en tanto, el dicasterio para la comunicación no es el sucesor del Pontificio Consejo, porque el dicasterio para la comunicación nace de poner junto 9 instituciones que estaban en la galaxia vaticana. ¿No? Eran de comunicaciones. Todo eran de comunicación, porque estaba el Pontificio Consejo, la sala estampa, la sala de prensa, ¿no? La Radio Vaticana, Observatorio Romano, la oficina Internet, la tipografía vaticana, el servicio fotográfico, la librería editrice vaticana, la que hace libros, y me falta uno, y el servicio televisivo vaticano. Eran 9 instituciones independientes que trabajaban cada una en su propio, verticalmente sobre su realidad. Solo que justamente por lo que decíamos antes, esa convergencia cultural, porque no es un problema tecnológico, organizativo o económico, sino es cultural, ¿no? Esta realidad de tener que producir en una realidad porque esa es la realidad que existe hoy, llama a que todo se haga uno. Entonces el dicasterio para la comunicación y la convergencia multimedial, digamos, de todos los assets que teníamos en una sola realidad, para que trabajen juntos, manteniendo la radio, manteniendo la fotografía, manteniendo el Observatorio Romano, manteniendo todo lo que teníamos como servicio, pero en una sola institución, para crear dinámicas convergentes. ¿A nivel de mantenimiento económico, cada uno es autosostenible? ¿O? No, es una sola institución ahora, no hay distintas instituciones. Los superiores somos nosotros, de toda la realidad, los empleados son el personal, es un solo personal que trabaja en distintas áreas, ¿no? Pero es una sola entidad, el dicasterio para la comunicación. Digamos que es muy fácil con la figura del Papa Francisco, mediática, sin siquiera él provocarlo. O sea, no creo que el Papa piense voy a hacer un showman ni nada de eso, sino que es muy fácil trabajar la figura del Papa, o es retador. Digamos que hay una clave muy importante del Santo Padre, ¿no? Que es vehículo de ternura, presentando la misericordia de Dios. O sea, es una fuerza comunicativa muy, pero muy importante que llega directamente al corazón. O
sea, verlo, bendecir a un enfermo, acercarse a los pobres, acercarse a los que sufren, abrazar a la gente, estar cercano, ¿no? Es una fuerza comunicativa muy grande. No porque él genere una fuerza comunicativa, sino porque el gesto de acercar la ternura de Dios a las personas es comunicativo. Y llega directamente a los corazones. Nos llega directamente, ¿no? Ese acto de abrazar, bendecir, acompañar, es una realidad muy fuerte. Y entonces, claro, ¿cuál es el desafío? Saber acompañar esos procesos, saber entender ese lenguaje y saber conducirlo hacia los destinatarios. O sea, el desafío nuestro, ¿cuál es? Comprender este lenguaje y saber transmitirlo en los distintos medios y propagarlo en todo el mundo para que llegue a quien tiene que llegar. La presencia y el servicio del Santo Padre en el mundo no solo toca a los católicos, toca al mundo que no es católico. También es un referente de interpretación lo que ustedes realizan para ese otro mundo que no es católico. Completamente, porque la ternura y la misericordia de Dios es un lenguaje universal. No hay nadie en el mundo que no necesite ternura y misericordia. En distintos momentos, de distintas maneras, vos, yo, ellos, todos necesitamos sentir la ternura, sentir la presencia, sentir la misericordia de Dios. Y es universal, o sea, traspasa las religiones, traspasa los estados sociales, traspasa todo, porque es una cuestión existencial del ser humano. Y por eso es un lenguaje tan fuerte, es un lenguaje tan bonito, es un lenguaje que llega tanto. Porque en un momento de nuestra vida siempre necesitamos esa caricia de Dios. Por la fuerza que tiene ahora las redes sociales, todo este mundo virtual, también se ve con facilidad que muchos pueden no estar de acuerdo con la propuesta del Papa. Tal vez posiciones demasiado conservadoras o posiciones que interpretan inadecuadamente el magisterio del Papa. Esto, digamos, por la fuerza mediática se vuelve un video de YouTube, un video en TikTok, cualquier cosa, se vuelve una cosa como que genera opinión. Eso también es parte de ustedes, tratar de interpretar y aclarar el magisterio del Papa. Bueno, digamos, el mundo de los media es un mundo muy complejo, ¿no? Y es prácticamente ingobernable, ¿no? Quien delante de una noticia recortada, a un pedacito de un video donde te extrapolan una frase que sigue siendo verdadera, digamos, técnicamente hablando, porque es un cortar de un pedacito, pero que no es verdadera en cuanto al contenido, porque sin el contexto, digamos, esa afirmación deja de tener su valor de verdad, porque si uno la coloca en otro contexto, el significado es otro. Entonces, claro, ir atrás de eso es una tarea muy difícil, porque uno no sabe cómo se van moviendo ni las redes, ni los procesos. Entonces, bueno, lo importante como servicio para nosotros no es estar tapando agujeros aquí y allá, ¿no? Porque también depende, digamos, nuestro servicio es ofrecer la integridad de la información y poder decirte, ¿querés saber lo que dijo? Vení aquí lo tenés. Porque también es responsabilidad tuya ver si te confías en el periódico o en la radio que siempre está buscando la noticia, o realmente querés saber la verdad sobre este tema, sobre lo que dijo, sobre las distintas cosas. Entonces, digamos, el usuario, las personas, es necesario que también sean educadas en los procesos informativos. Porque si tú te quedas solamente con lo que dice el periódico o lo que dijeron en la radio sin verificar las fuentes, pues entonces también es responsabilidad tuya de que puedas ser engañado o no. Digamos, nuestra función fundamentalmente es tomar y dar la integridad, ¿no?, en el tiempo, en la manera, en los canales, ¿no?, oportunos, de manera tal que todos puedan tomar de la fuente y presentar lo verdadero. ¿Qué momentos así impactantes ustedes tienen en su memoria
del Papa Francisco. Pues yo recuerdo el que impactó al mundo, uno es obviamente el de la pandemia y el inicio de la pandemia y la plaza desocupada. Pero eso lo construyeron, se construye, dígase construir, no que el Papa diga sentémonos y lo planeamos, sino las imágenes, cómo se construyen en esos momentos. Bueno, lo que pasa es que yo creo que son las imágenes del siglo, ¿no? Ese Papa subiendo solo, bajo la lluvia, en la soledad, en la dramaticidad de la humanidad, porque era un momento dramático para todos, ¿no? Digamos, no es que se construya, porque a veces nos preguntan, bueno, ¿quién era el director de escena y el director de esto y quién pensó esto? O sea, como si hubiese sido un montaje realmente sumamente complejo. A mí me gusta decir, miren, a ver, vayamos, les cuento la escenografía, ¿no? Eran 4 candelabros, 4 plantas, una cruz, una virgen y una silla. Eso era todo lo que había. Lo que pasa es que Dios puso mucho digamos, en ese momento, ¿no? Porque la lluvia fue un elemento muy importante. Y da la particularidad que si uno ve los periódicos de ese día, en otras zonas de Roma no llovía. Pero ahí llovía a baldes, ¿no? Y entonces en esa tarde, las ambulancias que pasaban por ahí, las luces que, digamos, se distorsionaban justamente por la misma lluvia, fue todo una realidad que nos tocó a todos, pero que superó de muchísimo, pero lejanamente, lo que hubiésemos podido preparar nosotros humanamente. O sea, porque todo adquirió un color, digamos, como, no color como colorido, sino un tono, una mística muy profunda. Sobre todo porque la humanidad estaba en un momento particular y entonces su presencia tierna, orante, bendiciente, realmente llegaba a los corazones. Entonces, además de la objetividad de todo lo que sucedió ahí, estaba también la humanidad entera que estaba rezando con él. Creyentes, no creyentes, católicos, no católicos. Conocemos tantísima gente que nos sigue escribiendo recordando esa noche. Porque era el momento justo para hacer presente lo que decía, ¿no? La ternura, la caricia, la misericordia de Dios. Ha tenido, me imagino, muchas oportunidades usted de hablar con el Papa. Además argentino y el otro, me imagino, pues, cómo serán esos diálogos argentinos. ¿Ah? Bueno, no porque somos argentinos. ¿Cómo habla un argentino con otro argentino? Uno argentino, que es papa y otro que es sacerdote. Bueno, hablamos. No, digo, no hablamos porque somos argentinos, sino porque mi función está en función de servir, digamos, y ayudar y colaborar con el Ministerio Petrino en la parte comunicativa. Entonces, bueno, ciertamente hay cuestiones que por ministerio tenemos que trabajarlas juntos, ¿no? Pero... Digo, yo trabajarla con él, no digo... No, como buen argentino puede decir, él trabajaba conmigo. Bueno, en este caso no lo diría. Es una broma. Monseñor, esa es una imagen impactante, sin lugar. Pero hay otras más que usted le haya impactado del Papa. Lo que pasa es que tiene un montón de sorpresas este hombre. O sea, digo, de las que me vienen ahora en mente fuertísima. ¿Se acuerdan cuando rezó solo en el campo de concentración de Auschwitz? Quedamos todos así, o sea, él solito, una silla delante del campo, en un silencio profundo y orante. Fue impresionante. O cuando en el muro del lamento deja también el Beit Rezak, ¿no? Como los judíos, en la misma actitud, con la misma devoción, con el mismo amor, y tiene el mismo gesto, dejar su oración en las grietas del muro. Son cosas que tocan la fe, tocan el amor, tocan la emoción, tocan todo, ¿no? Cuando visita los campos, los cementerios de soldados, esos campos infinitos, o los campos de los muertos por guerra,
donde él entra en un silencio orante y donde se palpa, ¿no? Es su ser pontífice, ¿no? Pontex, rezándole a Dios por la realidad tan dura de la humanidad, ¿no? Que viendo todo eso todavía no aprendemos y seguimos en guerras, ¿no? La misma posición del Papa frente a la guerra de Ucrania y Rusia ha sido, pues, un tema de mucho diálogo, mucha reflexión en el mundo, pero también ha generado ciertas tensiones internamente, como el Vaticano, como Estado que es respetuoso en las relaciones entre los países. Esto significa también un reto comunicarlo. O sea, ciertamente es una cuestión más de tipo religioso y diplomática, ¿no? Pero justamente por eso se convierte en una era de la comunicación, en un acto que tiene que ser bien comunicado. Lo importante es entender cuál es el rol del sumo pontífice en la historia y en la sociedad, ¿no? Porque a veces se pretenden cosas como si fuera mágico o si tuviera el poder de hacer un montón de cosas que no están en su poder. No se le pide por qué no hace, por qué no dice, por qué no pone, por qué no saca, por qué no va, por qué no viene, porque... Claro, entonces, por una parte es lindo ver cómo la gente busca su esperanza, ¿no es cierto?, en una figura como es el Papa. Pero por la otra, cuando uno ve cómo reaccionan las redes sociales, porque no dijo tal cosa, no hizo tal cosa, no, uno dice, bueno, es que es así como se actúa, porque eso también, digamos, es importante darse cuenta cuál es la posibilidad. Y también otra cosa importante, ¿no? Que muchas cosas de las que se hacen no se dicen, ¿no? Cuando papá y mamá están discutiendo, están arreglando un problema, están resolviendo una situación, los niños están aparte. Y no es que papá y mamá no se ocupan para nada, es que todo, digamos, estamos acostumbrados en las redes sociales a que todo lo que uno hace, dice, pone, saca y eso, foto y se conoce. Y entonces es verdadero si yo lo conozco, no si existe de verdad. Y esto es muy importante entender, porque no es así que se hace la vida. Hay muchos procesos, muchas realidades que se trabajan, se sufren, se actúan y no van a las redes sociales, y no van a un micrófono, no van a una telecámara. Eso no significa que no existe, porque el amor siempre está presente. El amor vive desvelado cuando hay un problema. Lo que no significa que ese desvelo tenga que ser todo presentado en una telecámara. A mí me da muchas veces tristeza que mucha gente sufra pensando que el papá no hace nada simplemente porque personalmente no conoce, digamos, y es desconocer y sufrir por un amor que sí existe y que sí se desvela por la vida de los hijos, profundamente. Hay muchos medios de comunicación católicos en el mundo, muchísimos. Radios, televisiones, ahora periódicos, portales. ¿Es bueno que la iglesia tenga medios de comunicación o es bueno que participe en realidades comerciales únicamente? Canales privados, medios privados. Digamos, esta es una discusión, un pensamiento que atraviesa siempre toda la historia, ¿no? Y realmente y objetivamente y unívocamente no tiene una sola respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de los tiempos, de los lugares, de las posibilidades, de las capacidades. O sea, es una ecuación muy compleja. Normalmente uno tiende a ponerse una pregunta y tratar de resolverla con ecuaciones muy simples. Y entonces termina muchas veces decidiendo mal, ¿no? O dando explicaciones que no se sostienen en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay lugares donde por motivos políticos, por ejemplo, o tecnológicos, no se puede tener nada. O no nos dejan tener nada como iglesia. Y entonces hay que ver la situación política, económica, cultural o qué sé yo,
soy párroco o soy una iglesia local y no tengo a nadie que me haga un buen servicio, si el servicio no va a ser bueno para nada, es preferible hacer acuerdos con alguna realidad, ¿no? Entonces, claro, si uno dice, tenemos la potencia, la capacidad, las inteligencias, porque hay una universidad, porque hay gente que ha estudiado, porque tenemos la posibilidad incluso de estructurar la economía que nos permite, claro, tanto mejor. Porque si el servicio va a ser de calidad, va a ser bueno, va a ser inteligente, ¿no? Va a ser una alternativa positiva para crear esperanza, humanidad, llevar el mensaje, llevar esperanza, ¿no?, a la humanidad, pues entonces se hace, ¿no? Pero es importante ver la realidad concreta, ¿no?, de las posibilidades, teniendo en cuenta una ecuación que es compleja. Entonces, la experiencia que tal país o tal diócesis o tal parroquia puede haber tenido no es traspasable así, directamente de un lugar a otro, porque las condiciones son distintas. Las condiciones del líder, de la comunidad, de la economía, de la realidad política, tecnológica, ¿no? O sea, un proyecto cuando uno lo quiere realizar, uno lo tiene que ver aquí, ahora, ¿no?, y en la realidad concreta. Y para que donde hay medios, toda la variedad de medios, sean realmente medios evangelizadores, ofrézcanos usted esos rasgos que deben distinguir. Muchos pueden decir, yo quiero ser un medio, o hay un medio, pero se pueden ideologizar, se pueden volver medios muy comercializados y se diluye, se vuelve pálido la presencia. Entonces, ¿qué criterios tendrían? A ver, claro, es una pregunta compleja y no la tengo en este momento así estructurada con todos los puntos, por lo tanto, te respondo una idea que no tiene ninguna intención de ser completa y exhaustiva, absolutamente, porque, claro, esto, digamos, es una pregunta muy, muy importante. Yo simplemente diría un aspecto que para mí es vital, y es la creatividad inteligente en la transmisión de los valores. ¿Por qué? Yo le digo a mis estudiantes de la universidad, ¿no? Es típico de las televisiones católicas la mesita, el florero, la crucecita, el cura, ¿no? Queridos hermanos. Claro, si a las 8 de la noche uno transmite una cosa por el estilo, donde uno viene cansado del trabajo, aturdido de todas las cosas, y enciende la televisión para distraerse un momentito, y lo que ve es el cura que te va a comentar el evangelio a esa hora, en ese momento, posiblemente no tengas una eficiencia en llegar a transmitir un mensaje. Entonces, para poder tener algo que sea bueno, uno tiene que ser creativo. Tiene que ser inteligente para que ese mensaje, en ese momento, para esa persona, porque los medios de comunicación tienen que hacer, digamos, conocer a quienes van dirigidos. No se puede agarrar un micrófono y salir, ¿no? ¿Quién es mi población? ¿Son los ancianos? ¿Son los jóvenes? ¿Son los trabajadores? ¿Son los universitarios? ¿Quiénes son? ¿En qué horario? ¿Son los que están viajando? En un horario de punta, donde uno está en el tráfico, tiene que poner algo que acompañe. O sea, esa creatividad. O sea, saber abrir los ojos de la inteligencia y del corazón para poder entender qué cosa es necesario. Si no, no respondemos. Entonces, para mí, ¿qué condición tiene que tener un medio? Esa creatividad inteligente que sabe observar y sabe responder. Porque en ese caso, el servicio va a ser muy bueno y va a ser valorizado por la gente. Pueden decir, esto es lo que yo quería escuchar. Ese es el momento justo, la palabra justa, no, la imagen justa. Porque hay distintos momentos de la jornada de cada uno, ¿no? Donde no todo va bien en cualquier momento. Pero si uno sabe leer la realidad y dar una respuesta a esa realidad, perfecto. Monseñor, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Que esta no sea la última vez de tenerlo por aquí. Cristovisión es su casa. Muchas gracias. Igualmente los espero con una caricia y una bendición del Santo Padre. Gracias a todos.
cuando se vea con el Santo Padre, dígale que hay una cantidad inmensa de cristovidentes, no solo en Colombia, sino en América Latina, que lo quieren, que oran por él y que siempre están pendientes de todo lo que él hace. Muy bien, lo diré. Muchas gracias. Quédense ustedes en la programación de Cristovisión para que vean el mundo con los ojos de Jesús. Especial Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM.